Sostenida. Como decía la última vez, pausa, no. Suspendida. Suspendida, sí. Entre el cielo Y la tierra. y la tierra. Pues recuerden que tenemos los tres. Esto ya lo hemos venido comentando. Y acá está el primer cielo, todo lo debajo del sol. La última vez vimos por qué la iglesia se puede enredar, ¿no? Porque brinca en los negocios de la vida. Exacto. Es una iglesia suspendida en el segundo cielo porque milita ¿en qué? En las cosas del mundo. Está enredada en esta vida. Y hoy quisiera ver con la ayuda del Señor la última parte que le pasó a Absalón. Y dice que quedó suspendido ¿entre qué? Entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Eso es el segundo cielo. Que les comentaba yo que no por ser el segundo deberíamos de comentar de que bueno, no es el primero, sino de reconocer que ya hubo una caída. Y una caída delante del Señor, hermano, el Señor no nos ha llamado para sufrir caídas. El Señor nos ha llamado para levantarnos. Así siempre. es. Ahora, yo estuve viendo ahí unas cuantas cosas respecto a lo que la Biblia dice entre el cielo y la tierra. Y yo quisiera que profundizáramos un poco sobre qué es lo que pasa aquí. ¿Qué es lo que la iglesia, digamos, vive, experimenta aquí? Y conforme hemos avanzado, realmente me doy cuenta más de que no es un lugar grato mucho menos el de abajo. Ahora, vamos a ver tres cosas, y nada más prácticamente ir leyendo y vean lo que la Biblia nos enseña que ocurre, que pasa en este lugar entre el cielo y la tierra. Yo le puse en primer lugar, en el inciso A, que es un lugar de tentación. Es un lugar donde la iglesia es tentada, hermanos. Acá la iglesia es perseguida. Pero aquí la iglesia es constantemente tentada. Y yo les quiero decir que no solamente es tentada, sino que vamos a ver que en esta parte la iglesia no soporta la tentación. No la soporta. Cae. Ahora, ¿por qué les digo que es un lugar de tentación? Porque Cristo fue llevado a un lugar entre el cielo y la tierra. A ser tentado. A ser tentado. ¿Por qué les digo esto? Miren, les puse ahí Mateo del 4 al 5 al 7 y Mateo 4, 8 al 10. Y yo quisiera que vieran a dónde el maligno llevó al Hijo de Dios. Dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y miren, y le puso sobre el pináculo. El pináculo es la parte más alta del templo. Entonces lo pone en un lugar, era el pináculo del templo, era la parte más alta. Y al llevarlo ahí en el espíritu, lo lleva a un lugar entre el cielo y la tierra. Porque ya prácticamente el pináculo del templo no es tierra, pero tampoco es cielo. Y lo deja ahí suspendido. ¿Se dan cuenta? El pináculo del templo
otra vez, no es ni la tierra plenamente, ni el cielo plenamente, sino que el pináculo del templo es un lugar, digamos, lo intermedio. Y ahí lo va a tentar. Miren, verso 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, ¿qué cosa? Échate abajo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es del cielo. Y miren la tentación del Satán. La tentación del Satán es que la iglesia se eche abajo. Así es. ¿Se dan cuenta? La tentación del Satán es hacia abajo. Échate ¿a dónde? Abajo, sí, que se lanzara. Pero hermanos, la cosa va mucho más allá y mucho más profundo. Lo que el Satán le estaba diciendo al Señor es: tú eres de acá, échate abajo. Los ángeles te sostienen. ¿Y qué le dice nuestro Señor? No tentarás. No tentarás. Si eres, a sus ángeles mandará. Y Jesús le dijo: escrito está también, ¿qué cosa? No tentarás al Señor. No. Pero la tentación es que échate abajo. Miren lo otro. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Otra vez. El monte muy alto, no sé si alguna vez han subido una montaña. Sí. Y realmente estás en un punto donde ni estás plenamente en la tierra, pero tampoco estás plenamente en el cielo, sino que estás en un punto hasta cierto, podríamos decirlo, otra vez intermedio. Ahora que fuimos de viaje allá a España, nos llevaron a un monte muy alto, a un volcán que se llama el Teide, allí en las Islas Canarias. Y no, pues es subir, y no escalamos el volcán, pero es una altura, tienes que subir con teleférico. Y los que están allá, hermanos, no están en la tierra totalmente. Yo tampoco en el cielo. Entonces en esta región, fíjense, ¿quién es el que aparece constantemente? ¿Quién es el que se le aparece constantemente aquí a la iglesia? El Satán. A tentarla. ¿Se fijan? Son esos hermanos que a cada rato, y es que el diablo me tentó, y es que el diablo esto, y es que el diablo... Como que es el lugar de tomar decisiones, ¿no? Hablando humanamente. El punto medio es tomar decisiones de lo que sabes, o sea, de lo que conoces y sabes, o caes o subes. O permaneces arriba más bien o caes. El asunto es que acá no hay tentación. No. Es por decir, es como por ejemplo, pastor, vamos a suponer que si yo manejo y siempre traigo el cinturón, se pone una ley del que no traiga el cinturón, a mí no me tienta el quitármelo porque siempre lo he usado, sin que hubiera una regla. Pero los que nunca lo han usado, sí son tentados a manejar sin él, es algo así. Los que están en el tercer cielo no tienen tentaciones porque Cristo está en ellos y no hay tentación alguna que lo llene. Acá hay persecución y hay hostigamiento, pero acá no hay tentación. Nunca. La batalla está aquí. Y otra cosa, hoy en día la iglesia está bien entremetida
en la denominada guerra espiritual. Que vamos a atar y que vamos a desatar y que vamos a y que tititi, que tu. Es darle lugar, ¿no? A Satanás. La pregunta es, ¿en qué cielo están? Y sí, obviamente, entiendo lo que está diciendo Laura plenamente, que ante la tentación, la fidelidad al Señor. Pero mientras estemos en el tercer cielo, hermanos, acá no hay tentador. Acá hay persecución. Acá hay lucha. Acá hay oposición. Pero aquí es donde el maligno tienta constantemente a una iglesia que ha caído. Y de ahí que se diga, y es que el maligno me tentó y a veces sí los tiene, a veces es la carne también. Pero acá el maligno les pone las cosas que les gustan en su carne. Sí, es que como que pone los medios para hacer caer. Exactamente. Ahora, fíjense con qué lo tienta en el 4:8. Fíjense con qué lo tienta. ¿Con qué lo tienta? Y le mostró que Los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Se fijan con lo que lo tienta? Lo tentó con todo lo terrenal y material. Poder, dinero. Por eso en la última enseñanza yo les insistía en que Pablo le decía a Timoteo, no te enredes en los negocios De la vida. de este mundo. Y entonces eso quiere decir que aquí hay una iglesia también que va a ser tentada con las cosas de este mundo. Con las cosas, por ejemplo, se habla de que Demas me ha abandonado amando más este mundo. Era del segundo. Pero nuestro Señor, que es el celestial, el tercero, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo Adorarás. Amén, amén, amén. Ahora, claro, acá en el tercer cielo, dentro de las persecuciones, dentro de la oposición, habrá un punto, un momento en el cual acá se le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte. Acá las tentaciones no son, digamos, por algo material, terrenal, sino acá es por Persecución. salvar la vida o entregarla completamente por Cristo. No renunciar a la fe. Claro, el maligno probablemente con toda esa persecución, oposición a la iglesia, la quiera orillar a negar su nombre. Pero muy diferente es cuando aquí el maligno constantemente a la iglesia hay cabida para que la tiente. Porque sabe que esa iglesia todavía tiene debilidades. Exacto. Principalmente porque hablábamos de que esta iglesia ha dejado de ver el rostro del Rey. Pues para el maligno, esta iglesia es una iglesia susceptible. ¿Por qué les digo eso, hermanos? Miren, 1 Corintios 7:5. Miren lo que dice 1 Corintios 7:5. Observen, dice, no os neguéis el uno al otro,
a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros ¿en qué? En uno. En uno. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Claro, aquí el contexto se está hablando de relaciones matrimoniales, maritales, pero no, la palabra es todo figura de lo espiritual. Si en el matrimonio, cuando hay un tiempo donde esos dos esposos, esposo y esposa, dice aquí que pasan por una especie de incontinencia, dice que a esos el maligno los puede tentar porque han dejado de ser uno. ¿No creen que aplica lo mismo en espiritual? Cuando tú y yo dejamos de ser uno con el Señor diariamente, en la oración, en la palabra, en la comunión, en la alabanza, en congregarnos, en servirle, ¿no crees que en ese estado de incontinencia ahora espiritual, ¿no crees que el maligno te va a venir a tentar? Esta iglesia entonces quiere decir, por cuanto no tiene ya una relación plena con el Rey, hermanos, aquí hay una especie de estado de incontinencia espiritual. Aquí se deja ser uno con el Señor. Y la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así es. Entonces este lugar aquí se experimenta incontinencia, o sea que ya no entramos en una intimidad con el Señor. Esta iglesia no padece incontinencia. Hermanos, esta iglesia es uno con el Señor. Esta iglesia es uno con el Señor. Y cuando el Satán quiere venir, no hay cabida, porque somos uno en Cristo. Y es Cristo tanto en nosotros, que aunque el maligno quiera venir, Cristo en nosotros, vete de mí, Satanás. Escrito está. Hermanos, somos tanto, pero tanto uno con nuestro Señor Jesucristo, que el maligno no prospera, mis hermanos. El maligno no prospera. Pero si tú has dejado de ser uno con el Señor, en el momento en que tú dejas de ser uno con el Señor, dejas esa comunión con el Señor, no con la iglesia, no con el pastor, no, con el Señor. En ese momento, hermanos, estamos susceptibles a que el maligno nos pueda tentar. Y si no estamos siendo uno con aquel único que es capaz de resistir la tentación, hermano, vamos a caer. Así es. Y yo nada más te quiero decir algo. A este ser se le llama la serpiente antigua. Este ser es astuto. Si no es la llenura de Cristo en ti, tarde que temprano este ser te pone una carnada y te hace caer. Te viene estudiando por años. Aunque tú digas, no, yo no hizo caer a David. Sí. Que andaba conforme al corazón de Dios. Lo tumbó del tercer cielo hasta abajo. Por eso, hermanos, este lugar es muy peligroso. Aquí el maligno, hermanos, se da unos banquetes, porque dice que el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque esta iglesia ha dejado de ser una con su Señor. Y tarde que temprano, hermanos, si persistimos en estar en este espacio espiritual,
Y no es Cristo aquel que es el único, insisto, que puede resistir la tentación. Tú y yo no podemos resistir la tentación en nuestra carne. Vas a caer. Vamos a caer. Te va a arrastrar. Él conoce tus debilidades. Y te va a poner una pero que te va a terminar de arrastrar todavía más. ¿Cuántos no cayeron, hermanos? ¿Cuántos no han caído? Aún líderes. Aún líderes, hermanos. Pues es que aquí se lo llevó, o sea, nomás para ver cuando estás desprotegido lo que puede hacer. Lo llevó aquí, Lo llevó al segundo cielo. a Cristo. Imagínense nosotros. Claro. Y si no es Cristo en nosotros, hermanos, si Cristo es el único que puede resistir las tentaciones de Satanás. Es el único. Hermanos, cayó Adán y Eva. Sí. ¿No los engañó? Es que la profundidad de lo que dice lo llevó. Pero los Imagínense discípulos. lo que se atreve a hacer en tentación con nosotros. Pero gracias al Señor que Cristo está en nosotros, hermano. Amén. Y su llenura nos puede hacer resistir Amén. la caída. Nos puede hacer resistir la tentación, hermanos. Así como a José, ¿se acuerdan? José el soñador. La esposa de Potifar no lo quiso Dice que y dice que huyó. sí, ¿Sí o no? sí, de esa tentación. Hermanos, no era José, fue la llenura de Cristo en José. Yo creo que aquí es por eso que dice la palabra que sé tú, o sea, mengua mi espíritu y sé tú, porque Es- si no, no vamos a poder. Es necesario que Él crezca, así es, amén. Porque, Y nosotros porque menguemos. José estaba como Antipas, estaba en el pueblo egipcio, Exacto, pero no se contaminó. no se contaminó. Eran todos contra José. Sí. Ahora, ahí registra una tentación, pero les garantizo que esta mujer, esposa de Potifar, ya tenía tiempo Mira. vigilando, mirando, planeando, estudiando y probablemente en algunas otras ocasiones ya se le había insinuado en alguna forma u otra a José. Hermanos, fue una tentación, pero bien específica la carnalidad de José. Hermanos, fue Cristo en José, la verdad. Así es. Él es el único, Es el único. Él es el único que le puede decir al maligno, no. Y el único que le puede decir, vete de mí, Satanás. Por eso, ¿qué necesidad tenemos de ser uno aquí con el Señor? Y lo que decía ahorita Laura, con base en esa llenura, Llegar a la altura perfecta del varón. Exacto. Eso es. exacto, Eso es llegar a la altura del varón, porque nunca vamos a poder ser como él. Hasta ahorita me está sonando y decía, pero ¿cómo vamos a ser como? La misma palabra dice eso. Aquí ya es en él, En ante él. las cosas, En no él. porque jamás vamos a poder ser En él. No, igual que él. es Jesús. Ajá. es Cristo. Exacto. Es el que Tiene hace que que ser los demonios Jesús. huyan, Exactamente. no nosotros. No nosotros. Exacto. No nosotros. A nosotros nos manda desnudo y como decía, a Jesús lo llevó. Nosotros como humanos vamos solitos. Y el maligno, Pues sí. Ay, la carne de uno va directo a la tentación. Sí. Es más, ¿saben qué hace la carne de uno? Siempre pregunta qué tanto se puede acercar a la tentación. Dice en Santiago, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando uno haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. En el tercer cielo hay una mujer coronada. Y, Soportó la tentación. y que soporta las tentaciones. Pero dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea, No, Señor, no. por la misma concupiscencia de uno, dice que es atraído y seducido.
Sí. Ahí nace. ¿Cuál es Ahí ese es donde requisito? nace. Y decimos, es que el diablo me tienta, ¿no? Tú te estás acercando, tú estás viendo hasta dónde es tu carne, lo que está. Santiago 1. El maligno lo que hace es reforzar. Hasta el 14. 12 hasta el 14. Santiago 1, 12 al 14. Muy bien. El maligno, ¿saben lo que hace? El maligno te refuerza la concupiscencia Sí, y te alimenta la concupiscencia. sí, hazlo. Tu concupiscencia tenía ganas de tomar. El maligno lo que se encarga es de proveerte a alguien que si no traes dinero, te las invite. Sí. Sí. Te ponen los medios. Te pone los medios. Por eso aquí hay cada cosa, hermanos. Y con todo respeto a los que practican la guerra espiritual, pero hermano, se me hace de verdad que cuando uno está acá, hermanos, nuestra atención no está aquí. Al contrario, nuestra atención acá es solo Cristo. Y solo Cristo, y solo. Es como si el maligno y toda su operación se llevara a cabo aquí. Ya para terminar en lo que vamos a ver el próximo martes, hermanos. Por eso yo le puse lugar de tentación. Que el Señor nos ayude a siempre ser uno con Él. Y que no pasemos. Aquí lo dice 1 Corintios 7:5. Que es, no os tiente Satanás a causa de vuestra concupiscencia. A causa de vuestra incontinencia. Entonces el maligno tienta cuando hay incontinencia espiritual. Que no hay oración, que no hay No hay congregación, comunión. que no No hay hay. alimento. Ahí es cuando el maligno aparece con la tentación. Sí, aquí obviamente está hablando de una relación sentimental, matrimonial, marital. Y la incontinencia no solamente es una relación íntima. O sea, el matrimonio tiene que estar fundamentado en comunicación, un buen trato, intimidad, unidad, etcétera, ¿no? Si no, desde ahí comienza la incontinencia. O sea, en platicar, ¿no? En tener un tiempo a solas, apartado de los niños, del ministerio, de todo. Y darle un debido cuidado al matrimonio, ¿no? Porque antes que nuestros hijos, eres tú, tu esposa, tus hijos. Y en los casos de los que servimos en el ministerio, el ministerio. Cuando inviertes eso, va a haber problemas, a la larga va a haber problemas. Cuando en lugar de tu cónyuge están tus hijos, a la larga hay problemas y entra el mal, puede entrar el mal. En el caso, si le damos la prioridad al ministerio y yo me la paso sin atender debidamente con la ayuda del Señor, comienza la incontinencia y se empieza a enfriar la relación y tal. Todo eso, natural. Que se quede aquí en la tierra eso. Pero con nuestro Señor. Cuando hemos dejado de ser uno con Él. De entrar a la intimidad con Él, a la comunión, a la oración. Busqué incontinencia. Ajá. Definiciones y no aparece. No hay una, bueno, no sé, pero a lo mejor estoy equivocada, pero lo busqué y no encontré definición de incontinencia. Sí, está todo relacionado con la situación de incontinencia urinaria. No viene nada como definición como tal. Se me hizo extraño ahorita porque yo a veces consulto las palabras para darme más Ideas. conocimiento. Y no Sería lo bueno encontré, también. Pastor, ahorita, a ver, checamos. Ahorita la revisamos también Ajá. en el original, en el Strong, a ver qué. Pues, Ahí se pero ve. cuando hay, bueno, esto que hacen de las guerras espirituales, Sí. ¿por qué sacaron? O sea, porque está de acuerdo que si nos ponemos como humanos, hago guerra espiritual, vamos a salir desnudos. Exactamente. O sea, porque nosotros no podemos declararle la guerra al enemigo. O sea, el único que puede es Satanás, es Cristo, pero pues ya está vencido. Exacto.
Pues es una Es doctrina. que es muchas cosas, es que eso es lo que yo también, o sea, le hemos pegado tantas cosas de hombres a tantas cosas, la verdad. Sí, O sea, Cosas de hombre. muchas cosas. son doctrinas de hombre. El Señor nos Encontré ayuda. incontinencia emocional, Ah, emocional. pero dice que es un estado emocional en el que se pierde el control de las emociones a pesar de intentar controlarse conscientemente. Hay que revisar esa palabra incontinencia en la ¿sí, hermano? También aquí me aparece, la Biblia no utiliza el término incontinencia espiritual directamente, pero sí aborda el concepto relacionados con la falta de control del dominio propio en varios pasajes. El espíritu fuerte es un dominio propio en espíritu, pero el que no puede dominar su propio espíritu es como una ciudad derribada sin murallas. Proverbios 25. Entonces, Chequemos la, chequemos la palabra. Hay que revisarla en el Strong, en el original, en el griego. A ver qué dice. Sí, porque como tal no viene, no aparece como definición. Entonces, cuando dejamos de ser uno con el Señor, pasamos a este estado y el maligno somos propensos al león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Sí? Dice, la palabra griega acrasia, dice, puede traducirse como incontinencia en el sentido de falta de autocontrol o continencia. Acrasia es una palabra compuesta por el prefijo griego a, que significa sin, y kratos, que significa gobierno. Esto se traduce como ausencia de gobierno, pero de gobierno sobre uno mismo. Bueno, dice, Aristóteles definía al hombre incontinente como aquel que actúa de acuerdo con el apetito y en contra de la razón. Sí. Fíjense, ya salió más profundidad. De la razón. Ya salió más profundidad. Sin gobierno. Claro, porque el gobierno está acá. Porque el gobierno está del rey en el trono. Acá no hay gobierno, hermano. Aquí es el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En esos tiempos no había rey en Israel. Y entonces, oh hermanos, de verdad que qué situación, qué lugar tan complicado, tan horrible. Y yo tenía planeado, pero ya estamos sobre la hora, ya es 9:28, no vamos a alcanzar, hermanos. 2 pasajes más, pero si quieren los tomamos el próximo martes. Aunque yo de verdad se los dejaría de tarea, porque y los comentamos llegando a la próxima clase. En los dos pónganle atención a la palabra entre el cielo y la tierra. Y es más, les voy a dejar de tarea que lean todo Ezequiel 8. Ezequiel 8. Llévense de tarea, hermanos, porque nos alargaríamos demasiado, de verdad, si Es que trae muchísimo. elaboramos estas 2 cosas, nos vamos hasta la 1 de la mañana. Estaría bien. Y el segundo, por favor, de tarea, hermanos, lean primer libro de Crónicas, todo el capítulo 21. Ahora, otra cosita más. Otra cosita más. Pónganle mucha atención al verso de Ezequiel 8:3. Van a leer todo Ezequiel 8, En especial mucho. pero el punto está en Ezequiel 8:3, donde el Señor lo lleva entre el cielo y la tierra. Y van a ver ustedes a qué lo lleva, a ver el estado de la iglesia. El segundo verso clave, en el segundo en el primer libro de Crónicas 21, el pasaje clave es el 16, 21-16. De hecho, ese sí se los puse ahí en el inciso C, hermanos. Sí. Y de hecho, miren, si quieren lo leemos, porque este va a ser el pasaje clave, pero necesitan leer todo el contexto. De hecho, es mejor que lo lean todo Digamos el contexto para entender. para que entiendan el texto. Necesitan el contexto, y el martes llegando lo comentamos y entramos a la iglesia del primer cielo, la gran ramera.
Pero miren el 21:16. Y alzó David sus ojos y vio al ángel de Jehová que estaba, ¿dónde? Entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Pero miren lo que estaba haciendo. Con una espada desnuda en su mano, extendida Contra Jerusalén. contra Jerusalén, hermano. Una cosa es cuando el Señor extiende su espada contra el mundo o los enemigos, pero aquí la tiene extendida contra la propia Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos. De silicio. Yo lo que quiero que entiendan con el contexto es por qué el ángel estaba entre el cielo y la tierra con una espada y apuntando a Jerusalén. Y en el de Ezequiel es el verso 2. El verso 3. Y dice: y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guadejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó Entre el cielo y la tierra. entre el cielo La tierra. y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira al norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca A celos. a celos, hermano. Pero por favor lean todo el capítulo. Y el siguiente martes lo primero que vamos a hacer es comentar lo que el Señor les mostró, lo que pudieron ver, porque son dos estados que se suman a el lugar de tentación.